Dios te bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 24, 21 a 27. Félix con sus acciones demostró que no se arrepentía, excepto por esta única voz que grité estando entre ellos. Respecto a la resurrección de los muertos, soy interpelado por vosotros hoy. Y cuando Félix oyó estas cosas, teniendo un conocimiento más perfecto de ese camino, las aplazó y dijo: Cuando baje Lisias el tribuno, sabré lo último de vuestro asunto. Y mandó a un centurión que custodiara a Pablo, que le diera libertad y que no prohibiera a ninguno de sus conocidos servirle o acercarse a él. Y después de algunos días, cuando Félix llegó con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo y lo escuchó acerca de la fe en Cristo. Y mientras él razonaba sobre la justicia, la templanza y el juicio venidero, Félix tembló y respondió: Vete por ahora. Cuando tenga un momento oportuno, te llamaré. También esperaba que Pablo le hubiera dado dinero para que pudiera soltar. Pero después de 2 años, Porcio Festo entró en el lugar de Félix, y Félix, queriendo complacer a los judíos, dejó preso a Pablo. Vamos a leer versículo 21 de nuevo. Dice: Excepto por esta sola voz que grité estando entre ellos, respecto a la resurrección de los muertos, soy interrogado por vosotros hoy. Según Hechos 23:6, Pablo dijo lo siguiente al concilio de Jerusalén: Pero al persatarse Pablo de que una parte eran saduceos y la otra fariseos, exclamó en el concilio: Varones hermanos, soy fariseo, hijo de fariseo. De la esperanza de la resurrección de los muertos se me interroga. En la versión eh, King James, uno debe determinar básicamente por sí mismo dónde comienza y termina la cita. La cita en Hechos 23:6 comienza con Pablo diciendo: Varones hermanos, y termina con la palabra pregunta. Lo mismo ocurre en Hechos 24:21, ya que Pablo, aunque habla a lo largo del versículo, se citó a sí mismo en Hechos 23:6 con la palabra respecto a la resurrección de los muertos, y termina con por vosotros hoy. Sin embargo, Pablo estaba citando lo que les había dicho a los miembros del concilio, los saduceos y los fariseos. Y eso fue todo lo que les dijo. Y en el versículo 21, cuando Pablo mencionó: Si no fuera por esta sola voz, hoy lo diríamos de otra manera. Si no fuera por una sola cosa que les dije. Pablo también afirma que estaba de pie cuando habló ante el concilio y que gritó esas palabras. La palabra que se usa es gritó, pero significa que había hablado en voz muy alta para que todos pudieran oírlo y que nadie que
se quedara sin saber lo que Pablo había dicho. Además, Pablo se dirigía a Félix, el gobierno, y Félix debía saber que tanto los saduceos como los fariseos discutían a menudo sobre eso y que era una fricción común entre ellos. Pablo había mencionado que creía en la resurrección de los muertos, y eso era lo que también creían los fariseos. Eso en sí mismo no era motivo de castigo, pues los fariseos nunca habrían castigado a nadie por creer eso, pues lo habían creído y lo habían enseñado siempre. Sin embargo, Pablo, eso fue lo que gritó al concilio para que entraran en una discusión sobre su inocencia. Pero fue una táctica que usó para dividir al concilio y así liberarlo, al menos de ese tribunal. Funcionó según su plan. Habían discutido y al final Pablo no tuvo más problemas con el concilio, salvo que algunos miembros del concilio intentaban castigarlo. Pero para ellos, desafortunadamente, los romanos se habían involucrado, lo que incluso protegió a Pablo de sus intenciones, pues primero había 40 hombres que planeaban matarlo, pero ese plan no funcionó. Luego el concilio intentó intervenir e influir en Félix, pero eso tampoco funcionó. Versículo 22 dice, y cuando Félix oyó estas cosas, conociendo mejor el camino, las aplazó y dijo, cuando baje Lisías el tribuno, sabré todo lo referente a vuestro asunto. Félix no se puso del lado del concilio ni de Tértulo, pero sus palabras no fueron tomadas en mayor consideración. Y eso fue el único caso en que Tértulo fue utilizado contra Pablo. Los miembros del concilio ya no lo utilizaron, pues Félix no se dejó persuadir. Este versículo habla del hecho de que Félix tenía un conocimiento más creíble de ese camino, o digamos del camino de los cristianos, pues no es mencionado por Félix ni siquiera aquí con Lucas que ellos fueran realmente llamados cristianos, pues eso terminó, ni siquiera había surgido todavía. Sin embargo, parece que Félix entiende que Pablo era cristiano y que los líderes religiosos seguían el judaísmo, por lo que básicamente perseguían a Pablo por esas creencias. Sin embargo, no querían expresarlo abiertamente, ya que los romanos no considerarían abordar tales asuntos y, de todos modos, liberar a Pablo. Con todo, Félix quería saber más de Lisías, el capitán en jefe, el jefe, y de sus observaciones. Sin embargo, Lisías en realidad tampoco sabía mucho. Según entendemos, pues parecía que en realidad Lisías estaba en la misma situación. No entendía por qué los judíos estaban tan enojados con Pablo y también intentaba averiguarlo. Sus observaciones eran solo lo que habían escrito y en realidad nada más. Por lo tanto, lo que Félix dijo sobre obtener más información de Lisías probablemente no ocurría. Ocurriría. Ocurru-
ocurriría, ocurrirá, ya que de todos modos probablemente no tenía más información que compartir con el gobernador. Siendo así, es cierto que no había ningún problema real entonces, y ciertamente no había nada criminal ocurriendo a los ojos de los romanos. Se trataba simplemente de desafíos religiosos para quienes creían en el judaísmo y no querían abandonarlo, pues enfrentaban desafíos incluso en todo el mundo con la influencia de los judíos hacia el cristianismo. Sin embargo, ese cristianismo en aquel entonces era muy diferente del cristianismo que los judíos ven hoy propagado por tantas organizaciones religiosas. Los judíos habían oído hablar de la doctrina de la Trinidad y eso para ellos, francamente hablando, es una gran falta de respeto hacia su creencia en un solo Dios. Sin embargo, no discutían sobre la Trinidad. Pablo predicaba a Jesús. Versículo 23 dice, y mandó a un centurión que custodiara a Pablo, que le dejara en libertad y que no prohibiera a ninguno de sus conocidos servirle ni acercarse a él. Lo interesante es este hecho. Un centurión era un líder del ejército romano a cargo de 100 soldados. Sin embargo, el gobernador puso a un centurión a cargo de Pablo. Esto podría significar que el centurión podría tener a algunos de los soldados a su cargo para vigilar a Pablo y así el centurión en realidad tendría libertad para seguir con su día. Aunque Félix había dicho que el centurión romano tenía esa responsabilidad, la verdad era que el centurión solo estaba encargado de asegurarse de que Pablo fuera vigilado, etcétera. Lo que significaba podría decirse que podía usar a otros soldados para vigilarlo. Cuando el gobernador declaró que Pablo podía tener libertad, la pregunta podría ser, ¿podría Pablo ir y venir a su antojo? ¿Cuál era el alcance de esa libertad? Dado que Pablo debía tener libertad, parece que Félix no se puso del lado de los judíos en sus acusaciones. De hecho, Félix probablemente confiaba más en Pablo que los líderes religiosos judíos. Así, mencionar que Pablo tenía libertad significaba que Félix tenía cierta confianza en él. La confianza suele perderse al saber del comportamiento criminal de alguien, pero si ni siquiera se menciona nada parecido. Félix no estaba de acuerdo con los judíos, así que no le empeoró la vida a Pablo. Además, Pablo podía recibir visitas para ver cómo estaba, conseguirle lo que necesitara y ofrecerle la oportunidad de escribir a otras iglesias, lo que le proporcionaría porciones del Nuevo Testamento. Versículo 24 dice, y después de algunos días, cuando Félix vino con su esposa Drusila, que era judía, mandó llamar a Pablo y lo escuchó acerca de la fe en Cristo.
En este caso, parecía que Félix quería escuchar a Pablo, pero también quería que su esposa lo escuchara, pues Drusila era judía y pudo haber mencionado la idea de que había detenido a una persona acusada por creer en la resurrección, pero en realidad fue por ser cristiano, pues probablemente no habrían acusado a nadie por creer en la resurrección, sino esencialmente por su creencia en Jesús. Félix comprendía gran parte de ello, así que trajo a Drusila para que también lo escuchara sobre esta nueva fe que estaba surgiendo y que enfurecía a los judíos. Sin embargo, Drusila no iba a influir en Félix de ninguna manera. Sin embargo, para que ella y él escucharan a Pablo sobre la fe en Cristo, les sería beneficioso por si algún día deseaban cambiar de opinión y creer en él. Versículo 25 dice, y mientras él razonaba sobre la justicia, la templanza y el juicio venidero, Félix templó y respondió, vete por ahora, cuando tenga tiempo oportuno, te llamaré. El mensaje de Pablo a Félix y Drusila impactó profundamente a Félix. Lucas no escribe nada sobre el impacto que esto tuvo en Drusila, pero sí impactó mucho a Félix, tanto que dice que Félix tembló, pues eso pudo haber sido lo que Pablo notó y le dijo a Lucas sobre el temblor de Félix ante lo que Dios le estaba diciendo a través de sus palabras. Las palabras específicas que Pablo usó no están disponibles para que las consideramos, pues no fueron escritas, pero debió haber elegido sus palabras con cuidado y dejado que el Espíritu de Dios lo guiara al hablar directamente con Félix. Sin embargo, lo que había dicho se refería a la justicia, hacer las cosas como gobernador correctamente, pues eso era lo que Dios esperaba de él. A la templanza, no caer en los excesos de las fiestas. Aunque un gobernador tiene acceso a fondos y podría usarlos imprudentemente y al juicio venidero. Esta fue probablemente la parte de que lo despertó o lo hizo temblar, pues Pablo debió haber declarado que sería juzgado por Dios al final. Y al reflexionar sobre ello, es posible que le pasarán por la mente cosas pasadas que había hecho. Y eso, por supuesto, no era una buena sensación después de saber las cosas malas que había hecho. Por eso no solo templó, sino que le dijo a Pablo que lo llamaría en un momento oportuno en el futuro. Sin embargo, el Espíritu Santo había usado a Pablo para hablar con Félix y Drusila. Así que no se trataba solo del propio conocimiento de Pablo, sino que de la guía del Espíritu Santo que ejercía un impacto allí donde Félix necesitaba oírlo. Fue sin duda profundo, pero Félix no cambió su comportamiento, pues sus pensamientos y acciones no mejoraron. Seguía siendo básicamente el mismo. Eso significaba que en lugar de dejar ir a Pablo,
lo había mantenido bajo custodia. Félix, en lugar de arrepentirse, lo cual debería haber hecho, aunque para un gobernador romano podría haber sido algo ajeno a él, habría sido lo mejor para su alma. Siendo un romano de ese nivel de liderazgo, habría sido un verdadero desafío humillarse, pero habría sido lo mejor. Algunos han creído, según algunos informes, que Pilato pudo haberse convertido al cristianismo al final de su vida. Se dice que Constantino se convirtió al cristianismo, pero aparentemente fue en su tiempo y a su manera. Y puede que no fuera el verdadero cristianismo, el mismo que proclamaron los apóstoles, sino uno corrompido. Félix había oído la verdad y nada corrompido. Por eso templaba. La idea de la conversación al Evangelio no es hacerlo en un momento oportuno, sino en el tiempo de Dios. Hay algunos como el ladrón en la cruz, cuya vida cambió al final de su vida, pero a quienes se les prometió la esperanza de estar en el paraíso con Jesús ese mismo día, el mismo día de su último día. Sin embargo, no es beneficioso esperar, pues la idea es que hoy es el día de la salvación. Además, si se piensa bien, Dios en realidad estaba llamando a Félix al arrepentimiento. El llamado de Dios es mejor que el de Félix. Félix dijo que llamaría a Pablo en un momento oportuno. Sin embargo, Dios a través de Pablo llamaba a Félix al arrepentimiento, pero él pareció templar pero no arrepentirse. Al final parece que no se arrepintió y ni siquiera volvió a llamar a Pablo. En cambio, fue llamado a un lugar diferente y reemplazado como gobernador. Versículo 26 dice, esperaba también que Pablo le diera dinero para liberarlo, por lo que lo mandaba llamar con más frecuencia y hablaba con él. Lo que no sigue al arrepentimiento ni a una actitud de arrepentimiento. De alguna manera, Lucas había escrito que Félix deseaba que se le diera dinero como soborno para liberarlo de su custodia. Pablo no ofreció el soborno ni probablemente pensó siquiera en darle algún tipo de dinero a Félix, pero debía saber lo que se esperaba de él de la manera correcta, aunque le costó más tiempo en custodia de lo que probablemente había esperado. La profecía de que Pablo sería atado era solo eso, pero él podría haber pensado que también podría ser liberado después de ser atado, pero no fue así. Sin embargo, Jesús había dicho que testificaría en Roma. Por lo tanto, después de ser atado y de que Jesús se lo dijera, se deduce que al ser liberado en la zona donde se encontraba, probablemente entendió que no sería liberado hasta al menos haber testificado en Roma y posiblemente ante el emperador. Alcanzando ese nivel tan alto, sin embargo,
testificar a un nivel tan alto, aunque durante muchos años no afectó a los emperadores romanos. Su testimonio allí en Roma traería con el tiempo algunos cambios debido a su testimonio, aunque solo Dios podría señalar qué cambios exactos había producido en su testimonio en Roma ante el emperador romano en el ámbito espiritual y en las personas que habían escuchado sus testimonios. El testificador fue enviado a Pablo, probablemente para hablar con él sobre el dinero que podía dar a Félix, incluso presentándoselo a él, el testificador, quien se lo daría. Sin embargo, Pablo se negó y no quiso hacerlo. Esa en sí misma negativa a proporcionar dinero fue probablemente la razón por la que Félix también dejó a Pablo atado. Como dice la escritura, se debió al deseo de Félix de complacer a los judíos, pero también pudo deberse a que Pablo no le dio dinero para su liberación. Félix pensó que Pablo podría darle algo, pero éste pensó que no era necesario, pues predicar el evangelio cambia la vida. Pero la vida de Félix en particular no cambió ni había cambiado ni un ápice. Aunque se le había visto templar, por lo tanto, Pablo hizo todo lo posible para que Félix cambiara y se arrepintiera, para que invocara a Jesús y recibiera la salvación. Sin embargo, Félix persistió en su terquedad, no cambió ni se arrepintió. Nínive en el más allá o en el juicio tendría algo que decirle a Félix. Se habrían arrepentido con la predicación de Jonás, pero Félix no con la predicación del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Jonás no sentía aprecio por Nínive, pero Pablo sí, por la salvación de Félix. E incluso se esforzó mucho más por salvar a Félix que Jonás por Nínive y su arrepentimiento. Versículo 27 dice, pero después de 2 años, Porcio Festo entró en lugar de Félix, y Félix, queriendo complacer a los judíos, dejó preso a Pablo. Félix debía saber que lo iban a reemplazar, y el reemplazo fue Porcio Festo. Una ventaja de Félix fue que no mató a Pablo ni lo entregó a los judíos, creyéndolo inocente. Sin embargo, la mala noticia es que lo dejó atado. Aquí se usa la palabra atado. Aunque Félix había ordenado al centurión que custodiaba a Pablo que lo liberara. Aquí se menciona que lo mantuvo atado. Dicho eso, Dicho esto, supongo que su libertad era mayor que la de otros que podrían haber estado bajo custodia. Pero Félix se había asegurado de que Pablo permaneciera bajo custodia. Y eso se debía a que para entonces deseaba que los judíos se alegraran.
Félix tenía el poder de liberar a Pablo, pero lo mantuvo atado sin querer liberarlo. Eso dice mucho de que aunque había oído a Pablo hablar de justicia, Félix en este caso había hecho justo lo contrario. En lugar de arrepentirse como debió hacer, Félix desobedeció la voz de Dios y dejó a Pablo atado, sin poder dedicar más tiempo a predicar el evangelio fuera de la custodia de Félix. Era exactamente lo que los judíos querían oír y probablemente mejoró mucho la relación entre Félix y los judíos. Sin embargo, la relación que una persona tiene con Dios es más importante, especialmente cuando todos seremos juzgados por Él en el más allá. Por lo tanto, es de suma importancia que todos nos aseguramos de que nuestra relación con Dios tenga prioridad sobre otras relaciones. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén y amén.